¿Cuántos sienten un gozo sobrenatural en sus vidas hoy? Hermano, estos días, esta semana he estado pasando, creo que como la mayoría, por un momento bien difícil personal, no sé usted. Yo no soy parte del mundo, pero lastimosamente me toca vivir en él. Y a veces hay momentos en los que, como nos toca vivir aquí, no hay de otra. Hay que aprender a pelear la batalla de la fe. Y esto es de perseverancia, esto es de todos los días. Esto no es de un día nada más. Es toda la vida. Mientras usted conoció a Cristo, así se haga usted loco, tarde que temprano en la esquina lo va a alcanzar el Señor. Y si no lo alcanza el Señor, lo alcanza el patas. Hoy, para que no haya confusión, les traje colita de uva para que sane su mente. Amén. Aunque no tengo problema con el vino, pero para que en eso de que unos toman agua, otros toman otra cosa, que todos tomemos lo mismo, porque debemos estar en mutuo acuerdo. Es un principio de autoridad. Amén. Debemos estar bajo acuerdo y estar sujetos en autoridad, porque si nosotros hacemos lo contrario a lo que otro hace, eso anula la autoridad y el cuerpo de Cristo. Y eso no se debe hacer. ¿Ok? Ok. Sí. Eso se llama principio de acuerdo. Ok, pero para no atentar contra nadie, hoy les traje la bebidita ahí y quiero que tengamos presente que cuando nosotros tenemos este tipo de respuestas, usted va a entender por qué todo lo que hacemos es espiritual. Amén. Todo lo que hacemos es espiritual. Yo siempre les he dicho, bueno, les voy a hablar de un tema, pero luego les voy a explicar. Y hoy llegó uno de esos luegos. Hoy le voy a explicar uno de esos luegos. Yo sé que algunos de repente dicen, pastor, hace los cultos muy largos. ¿Qué le diré? Tiene razón. Pero afuera hay cosas más largas. Las borracheras fueron más largas. Las fiestas fueron más largas. Las series de Netflix son más largas. Yo no sé por qué a la gente le pesa que una reunión sea larga, pero bueno, respeto su forma de ver. Abra su Biblia en Romanos capítulo 7, verso 1 al 3. Romanos 7, 1 al 3. ¿Cuántos quieren comer palabra hoy? Pero ¿cuántos quieren de veras sentarse y comer un manjar con el Señor Jesucristo? ¿De veras? ¿Lo quieren o no lo quieren? Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, acompáñanos, porque sin ti esta reunión no sirve. Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifiéstate en tus hijos esta noche. Quiero no ser yo, llévate mi humanidad, llévate quién soy y permíteme, Señor, tener unidad con el cuerpo esta noche a través del Espíritu Santo. Voy a hablar exclusivamente el tema que preparé. No sé si lo acomodaré así cuando sube el video, pero mientras lo estaba leyendo, el Dios de la palabra eterna, así lo titulé, el Dios de la palabra eterna, o el eterno hecho palabra, o la palabra eterna. No sé cómo le iría a poner, pero por ahí va. ¿Sí? Ahora, diga conmigo, Dios es eterno. La palabra se manifiesta el eterno como el Olam. Jehová es el Olam o el eterno. Pero no el eterno solamente de que algún día en el futuro irá a pasar algo, sino que Él es eterno hoy, ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos es eterno. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ahora, el Señor estableció
¿se acuerdan que les enseñé que estableció un pacto con el pueblo de Israel? Ese pacto fue roto y se estableció en un nuevo pacto. ¿Sí? ¿Dónde se cumplió ese nuevo pacto? ¿O cuándo se vio la manifestación de ese nuevo pacto cumplido? ¿Ah? Ya, pero ¿en qué momento de la historia? ¿En qué momento de la escritura ese pacto ya se vio cumplido, ya se vio manifestado? ¿Ah? Hable fuerte, como hombre. No, en la cruz fue el proceso de llevar ese pacto, pero ese pacto no fue establecido en la cruz. Tampoco fue en la resurrección. En la resurrección Jesucristo dijo, y Él cuando resucitó dijo, es necesario que se congreguen y vayan a un lugar y estén en ese lugar, y cuando ustedes ayunen y me busquen, dice, y vendrá la promesa que les hice a ustedes. O sea que la promesa, aunque ya estaba hecha, no estaba cumplida, tenía que manifestarse. ¿Dónde se manifestó esa promesa? A ver, el Señor Jesucristo cuando resucitó ya lo hizo todo, ya fue a la profundidad, ya lo hizo todo, pero la promesa cumplida en la tierra, que se manifestó en la tierra, ¿cuándo fue? Cuando llegó el Espíritu Santo y estaban todos unánimes, todos en un solo pensamiento. Por eso le dije que quiero tomar la cena con una sola forma de hacerlo, no con esto, ni con esto, ni con lo de acá. El cuerpo debe caminar en unidad. Dice que estaban todos, ¿de qué manera? Unánimes, ¿en qué? En ayuno y en oración. Y dice que no salieron de allí y estaban en comunidad. Yo les puse un video el otro día. Yo sí que me sorprendo con esos ministros de Dios que tienen 5 días metidos en el monte ayunando. Yo digo, ¿cómo hacen? Porque tendrán familia, no tendrán familia. Y es que eso es lo que piensa la mente. Pero dice que a ellos no les importó nada. Ellos simplemente subieron al monte a orar de día y de noche durante los días que el Señor dijo que se iba a cumplir la promesa. Y luego dice que vino un viento y unas lenguas repartidas de fuego sobre todos, y cada uno escuchaba hablar al otro en otras lenguas. Entonces se consumó el pacto, porque dijo, esta promesa que les di en tablas ya no va a estar en tablas. ¿Dónde van a estar? En las tablas, pero de su corazón. Y ya no habrá quien les enseñe, sino que será el Espíritu Santo el que venga a darles identidad, el que venga a enseñarles todas las cosas. ¿Se entiende? Si yo tuviera que poner el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿dónde sería la hoja que divida el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Sería en Mateo o sería en Hechos? En Hechos, porque ahí se cumplió el pacto. ¿Ok? Ahora sí, vamos leyendo ahí. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal modo que si se uniere a otro marido, ¿no será adúltera? ¿Sí? No, perdón, no será adúltera, no es una pregunta. De tal manera que si se uniera a otro marido, cuando éste fallezca, no adultera. ¿Se acuerdan que le enseñé? Jesucristo vino, Dios estableció la ley con su pueblo a través de Moisés, por un hombre. ¿Ok? Y este hombre estableció el decálogo, que realmente no solamente es el decálogo o los 10 mandamientos, sino que fue un contrato matrimonial. ¿Con quién? Con Israel. Los 10 mandamientos no solamente fueron 10 leyes, también fue un contrato de nupcias. Dile, si no lo sabías, dile a la persona que está al lado tuyo, si no lo sabías, Dios buscó casarse con su pueblo. ¿Sí? Ahora, usted entiende que en un contrato matrimonial, ¿qué le dice la persona que le casa? Primero, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Cuando te parezca o no te parezca, ya estando ahí no puedes salir, en otras palabras. Y cuando estás ahí, solamente los puede separar la muerte.
Si se muere, queda libre de contrato. Ahora si vaya y si quiere, consígase otro. Mientras tanto, el contrato no lo permite. Aunque el hombre eso lo anula a su rienda y rienda. Pero no es así en el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Así que solo el matrimonio puede ser anulado por la muerte, ni siquiera por el adulterio. Moisés puso esa ley a causa del corazón del hombre, no porque Dios lo hizo así, porque Dios nunca hizo las cosas así. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que el marido vino. ¿Se acuerdan que yo les enseñé? Todo esto viene una continuidad. ¿Se acuerdan que les enseñé que Jesucristo estaba con sus discípulos? Y los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué estos no ayunan? ¿Por qué estos solo pasan comiendo? ¿Por qué solo estos pasan bebiendo? ¿Por qué te sientas con la viuda, con el huérfano, con el publicano, con el pecador? ¿Y el Señor qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? A ver, esos lectores de la Biblia, ¿por qué no ayunan esos? Porque el Señor, ¿qué les dijo? Mientras el esposo está con la esposa, ¿puede estar en ayuno? A ver, vamos a poner el versículo porque se me han olvidado los hermanitos. Hola, hola. O sea, algo hacía bulla, no sabía qué era. Marcos 2:19 al 22. Marcos 2:19 al 22. Y dice lo siguiente. Jesús le contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? El marido vino a buscar a su esposa y está con ella. Dice, nadie remienda un vestido viejo, Bueno, quedémoslo ahí. Entonces, el Señor Jesucristo, estando en la tierra con su pueblo, ¿qué le dijo? Estando el novio, estando las bodas, mientras está el esposo ahí, ¿qué dice? ¿Acaso pueden estar de bodas, los que están de bodas, ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Él se manifestó como esposo a su pueblo o no? ¿Lo dice ahí o no? Él estaba con su esposa y mientras estaban de bodas no había ayuno. Sin embargo, le dice, no se preocupen. Porque en el otro versículo más adelante, en el 22, si mal no me equivoco, le dice, pero no se preocupen, una vez que el esposo les sea quitado, ahí sí les va a tocar ayunar. ¿Y qué hicieron en el ayuno? Entonces el esposo les fue quitado y cuando el esposo resucitó, el nuevo pacto, el nuevo novio le dijo, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. ¿Qué necesito? Vayan en ayuno y en oración y esperen la promesa. ¿El Señor estaba cumpliendo lo que estaba diciendo o no? ¿Verdad? Entonces, cuando Él estaba haciendo esto, de hecho, yo les he enseñado algo. El Señor abre puertas espirituales o puertas eternas. Les he enseñado esto, ¿verdad? Esas puertas eternas mínimamente en el año se conoce que son 7 puertas, que se resumen en 3. Las que están en abril, que hablan de la Pascua, hablan de los panes sin levadura y habla de las primicias, ¿sí? Entonces, para más o menos mediados de abril se levanta una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua, de los panes de levadura y las primicias. En estas fiestas el pueblo tenía 2 características. La primera, que subía a adorar a Dios. La segunda, que para adorar a Dios nunca llegaban con las manos vacías. Por eso es importante que inclusive cuando lleguemos a la casa de Dios, nosotros preparemos la ofrenda antes de venir. Ya debería estar separada la ofrenda, no aquí ocurrírseme cuánto voy a dar. ¿Sí? La segunda fiesta es el Pentecostés o Shavuot. Shavuot se lo conocía como la fiesta de las semanas. Y estas fiestas eran correspondientes a las cosechas que habían en el año. ¿Ok? O sea que esta era una temporada en la que se cogía o se recogía la cebada. Y la gente asimismo en esta fiesta se presentaba ¿de qué manera? A adorar, a agradecer a Dios por la cosecha. Y la segunda, a presentar su ofrenda.
Y la tercera convocatoria que se hacía en el año era en el Yom Kippur, que es más o menos para el mes de septiembre, que nos habla acerca del Día del Perdón. La otra puerta que abre es la fiesta de las trompetas, ¿sí? Y la puerta de las enramadas o de los tabernáculos, que son 7 días. Entonces el Señor en el año hace prácticamente 3 convocaciones generales, de las cuales en la primera son 3 convocaciones juntas. En la segunda convocación es una que es la fiesta del Pentecostés o Shavuot, y la tercera que es en septiembre, que es la fiesta del Yom Kippur, de las trompetas, que es el Día del Perdón, de las trompetas y de los tabernáculos. ¿Ok? Luego van a entender un poquito más esto los que son nuevos. Pero quiero que entiendan que así como en el mundo hay feriados y en el mundo hay fechas asignadas, Dios también tiene fechas asignadas para su pueblo. ¿Para qué son las fechas asignadas para su pueblo? Para librarnos ¿de qué? Del saltón, del revoltón y de todo lo que se levante para poder venir a dañar a su iglesia. Entonces, mínimamente, si en la Biblia está que se debe uno presentar, hablando de puertas espirituales, no de prácticas religiosas, mínimamente deberíamos estar atentos a qué se está moviendo espiritualmente en esas 3 temporadas del año. Así como aquí la gente se prepara para Semana Santa, la gente se prepara para carnavales, la gente se prepara para Día del Trabajador, porque con eso programa su agenda. Ya sabe que inclusive se puede ir hasta de viaje, ¿verdad? Asimismo, bíblicamente, hay 3 temporadas que deberíamos mínimamente presentarnos. Aparte de las convocatorias santas que el Señor hace, que es la puerta oriental, que es el Shabbat, que es el viernes de la noche, y los inicios de mes, que son cada luna nueva. Todo eso está en la Escritura. No es nueva era, no son ocurrencias del pastor, son convocatorias que el Señor abre. Y diga conmigo, con cada convocatoria hay ángeles, hay posiciones, hay asignaciones y hay bendiciones. Lo curioso es que en estas puertas también entran tanto ángeles como demonios. Y si la iglesia no está percibida de lo que entra en estas puertas, puede dejar entrar la destrucción a su casa. ¿Por qué le hago énfasis con esto y me paso del matrimonio a él? Porque el Señor le gusta recordar sus aniversarios con su esposa. Al Señor le gusta celebrar con ella y tener encuentro con ella. Y le gusta que su iglesia se siente a la mesa a comer con él. ¿Se los he dicho o no se los he dicho todo este tiempo? Diga, somos espíritu, que tenemos un alma, que vive en un cuerpo. Y el hombre espiritual debe entender las cosas del espíritu. Entonces hay mucha gente que está en las iglesias, pero aún siguen siendo carnales, porque aunque creen en Cristo, tienen prácticas que no vienen de Cristo. Cantan canciones que no son de Cristo, escuchan canciones que no pertenecen a su reino, tienen prácticas y pensamientos que no pertenecen a la identidad que tenemos aquí. Por eso las canciones que cantamos son cánticos de libertad y de liberación, porque debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Y si de nosotros en nuestra habla no lo hacemos en el día, por lo menos en la iglesia les hacemos obligar a que lo declaren. ¿Para qué? Para que esto se manifieste en sus vidas. Porque ese es el lenguaje del reino. O sea que hay canciones que siendo cristianas son carnales. Hay canciones que aún siendo cristianas son almáticas, y hay canciones que son realmente canciones que nos elevan y nos sostienen en el espíritu. Hasta en eso hay que tener cuidado. ¿Estamos aquí? ¿Quién dice amén? ¿Ok? Entonces, la ley como tal, que ese es el libro, levanta ese libro que tiene ahí la Biblia, levántelo, ahí hay una ley, ¿verdad? Esa ley estaba sujeta a un matrimonio, y vimos en Romanos que solamente el marido o la mujer está sujeta al marido como tal mientras éste está en vida. Cuando éste fallece, se anula esa ley y puede volverse a casar, ¿sí o no? Ok, estamos de acuerdo. Abra su Biblia en Romanos 7, estábamos en el 1 al 3. Vamos a leer el 4, el 5 y el 6. El 4, el 5 y el 6.
Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, así ustedes ya les fue quebrado el pacto, la antigua promesa a través de Cristo. Para que seáis de otro, hablando de otro pacto, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto a Dios. ¿Qué dice que hemos sido? Resucitados en un nuevo pacto para traer frutos a Dios. 5. Pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. O sea, la gente que se apegó a cumplir la ley terminó teniendo obras muertas. ¿Por qué? Porque esta ley no había operado en el corazón. Dile a la persona que está al lado tuyo, hay una ley que opera hoy en tu corazón. Deja las obras muertas. Deja los pensamientos muertos. Deja los pensamientos de muerte, de ruina, de que no puedes. Eso era antes. Dios te ha hecho libre, Dios te ha hecho libertad. Deja de declarar con tu boca lo que Dios no te ha puesto. Deja de decir que tu marido no sirve y no vale. Deja de decir que tu mujer no sirve y no vale. Deja de decir que ya estás harto. Porque ya no perteneces a esa obra muerta. Pero ahora dice, estamos libres, el verso 6, de la ley, por haber muerto para aquella de la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay algunos que todavía siguen viviendo el régimen de la letra, porque se vuelve la Biblia algo en lo que intentamos exteriorizar un tipo de pureza, cuando la pureza no es lo que tú vistes, sino lo que tú eres. La pureza no es lo que tú tomas, es lo que tú eres. La pureza no es a dónde asistes, es donde tú transmites en el lugar que estás. Esa es la pureza. Hechos 7:38. Ya terminé la introducción. Ya terminé la introducción. Ahora viene el pan que viene del cielo. Así que no sé si no sé si lo van a receptar o se van a confundir. Porque voy a hablar hoy a gente espiritual. Creo que los he preparado bastante bien durante casi 2 meses para que usted entienda qué es salir de cautividad de idolatría, qué es salir de hechicería. Entonces ya puedo soltar sobre usted algo un poquito más pesadito. Algunos han estado con entrenamientos internos conmigo y eso les ha ayudado también a despertar su mente. Así que creo que sí van a poder entender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 7:38. Asumen que la Biblia... ¿Ok? Vamos ahí. ¿Ya tienen Hechos 7:38? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Quién me ayuda a leerlo? Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, ¿qué dice ahí? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Yo les voy a recomendar algo.
Por motivo de tiempo no les voy a leer todo el capítulo 7 que tiene 60 y pico versículos, por motivo de tiempo, pero ustedes lo van a leer en su casa, se van a comprometer a que lo van a leer. Van a leer Hechos capítulo 7. Les voy a dar el preámbulo así rápido. El capítulo 7 de Hechos habla de Esteban, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? Esteban fue uno de los 12. ¿Sí? Esteban fue el primer mártir conocido en la historia. Fue el primero que fue matado o muerto o fue asesinado otra vez por los judíos, y lo apedrearon y le echaron piedra y lo dejaron muerto sin vida. Pero antes de que esto aconteciese, dice que él predicaba el evangelio y dice que en su rostro resplandecía una luz como la de un ángel. La gloria estaba siendo transmitida de tal manera en él que había una sabiduría. Y me imagino que es como cuando usted le escucha a su pastor que se le cambia el rostro. Y me imagino que así era él. Cuando hablaba se le mudaba el rostro y contendía. Y dice que ninguno de los que estaba allí en la sabiduría podía contender con él. Porque el espíritu que operaba en él estaba trayendo libertad a aquel que tenía esclavitud de la ley antigua. Porque ellos comenzaron a predicar al pueblo judío a causa de que ellos solamente vivían de obras muertas. No tenían el espíritu. Pero Esteban, lleno del Espíritu de Dios, si usted lee el verso 6, los últimos acápites del capítulo 6, y entra en el verso 7, usted se va a dar cuenta que a él le colocaron falsos testigos, les pagaron falsos testigos de que él estaba diciendo cosas que no dijo, ¿ok? Y fue llevado cautivo para ser interrogado. Y comienza Esteban a darles una cátedra desde Abraham, y cómo ellos prácticamente hicieron lo mismo que Israel en el desierto, negando la obra de Cristo. ¿Se acuerdan que le enseñé que el Señor era el pan del cielo, era el maná, y la roca era la bebida que era Cristo? ¿Ok? Dice, del verso 37, dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y usted se va a dar cuenta, qué interesante, porque a mí me llama la atención algo. Dice que su rostro resplandecía, y cuando él hablaba, sí, dice que cuando comenzó a ser apedreado, dice: veo los cielos abiertos. ¿Qué vio él? Y veo al Padre, y veo a la diestra al Hijo. Y dice que eso les enfureció de tal manera que con más rabia les tiraron las piedras y lo asesinaron. Ahora, ya le dije que usted va a leer eso, no me voy a meter ahí. Quiero que ponga énfasis en este versículo, en el 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. A ver, en el monte Sinaí, ¿acaso no fue Dios en el monte Sinaí que le dio la ley? Los 10 mandamientos. Pero ahí no dice que fue Dios, ahí dice que fue. Ok, sigamos. Se contradice la Biblia, verso 53. Verso 53. Es tremendo porque desde el verso 51, deja el 53 tú ahí, yo leo el 51. Duros de cerviz, incircuncisos, duros de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregados y matadores. 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. A ver, leímos en el verso 38 que la ley fue dada por el ángel en el monte Sinaí. ¿Y aquí qué dice? Por los ángeles. La ley fue dada por los. Ahí yo no veo que dice Jehová, no veo que dice Dios, no veo que dice el Espíritu Santo. ¿Por quién fue dada la ley? Interesante, van 2 versículos. A ver, ¿la Biblia se contradice o no? ¿Quién le dio
la ley entonces a Moisés? ¿Dios o los ángeles? Interesante. ¿Ah? ¿Dónde nace la escritura? ¿Dónde nace la ley? Diga conmigo, es eterna. Es eterna. Dígale, Él es el Olam. Él es el eterno. Entonces dice que, de hecho la escritura dice que Él nos amó y nos bendijo con toda bendición desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que las cosas fuesen hechas, el Cordero ya había sido inmolado. ¿Cómo es eso que ya había sido inmolado si luego hace 2000 años no vimos que Jesucristo recién estuvo en la cruz? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende esto? Diga conmigo, Dios es eterno. Su palabra es eterna. Dios es eterno. Dile, su palabra es eterna. Dile, su palabra es eterna. La ley no vino a esta tierra por causa del hombre. La ley se estableció en los cielos. ¿Por qué? Porque estando en los cielos existió la primera rebelión. ¿Cómo se llamó la primera rebelión? ¿O cómo conoce usted la primera rebelión? La caída de Lucero. De Adán no, esa es una caída ya terrenal. La primera caída que hubo, la primera rebelión que se escuchó en la escritura fue la caída de Lucero. Resulta que los ángeles caídos y la tercera cuarta parte de estos ángeles que cayeron juntamente con Satanás tuvieron que ser juzgados. ¿Sí? Pero antes no existía, ¿cómo le digo así? ¿Cómo se lo explico? Antes no existía una ley como tal, sino que existía un corazón que tenía una conciencia y tenía una identidad y a ver, se lo voy a poner así. Muchos de ustedes no fueron cristianos de niños, ¿verdad? Y aunque los que hayamos sido cristianos también pasamos por esto. Resulta que hay cosas que no sabíamos de la escritura, pero cuando nosotros lo hacíamos, había como un timbre dentro de nosotros que nos decía que eso estaba mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, a pesar de que no sabía las escrituras, sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, porque había un timbre interno. Hay una ley que opera dentro de nosotros. Aunque no hubiese ley y no conozcamos la ley, esa ley ya opera dentro de nosotros y nos hace darnos cuenta de que algo no está bien. Entonces, la ley no fue puesta para el hombre, la ley fue puesta para los ángeles. Esta palabra que nosotros conocemos, los 10 mandamientos, no fue puesta a causa del corazón de los hombres, sino a causa de lo que ya se manifestó en lo eterno. Por eso esta palabra no es una palabra de este mundo, es una palabra espiritual. Y debe entenderse espiritualmente. ¿Por qué? Porque fue dada para los ángeles que cayeron. Ya se lo voy a explicar. Gálatas 3:19. Vosotros, ya ahorita leí Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no fue por disposición de humanos. La ley fue dada por disposición de ángeles, ya lo leímos. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles de mano de un mediador. Voy a leer aquí, Gálatas 3:19. Por favor, no se me pierda que esta es la parte más importante. Si alguien se está durmiendo, dígale, despiértate, esta es la parte más importante. Dile, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hablando de Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ok, vuelve y repite que esta ley fue dada por medio de ¿qué? De ángeles. No fue dada por mano de hombre. ¿Sí? Diga conmigo, las leyes establecidas en la Escritura fueron establecidas por ángeles. De alguna manera, en el monte del Señor, en los cielos, los ángeles con el Señor, con su creación, hicieron un reglamento. ¿A causa de qué?
de que los ángeles que habían tenido su gloria y presenciado la gloria de Dios se rebelaron contra él, se rebelaron contra su propósito y comenzaron a tener toda clase de avidez y de costumbres. No solamente en los cielos, sino también en la tierra. Recuerde que los ángeles cayeron con las mujeres de los hombres, ¿verdad? Y les nacieron gigantes. Y el Señor tuvo que poner un hasta aquí. Porque sin ley, si yo no entiendo la ley y transgrado la ley, soy culpable. Pero si no entiendo la ley, tampoco puedo ser redimido. Amén. Gracias, póngalo para acá. Se lo llevaron por aquí y me dejaron ahogado aquí. Gracias. Entonces, como les digo, la ley fue puesta para ponerle un control al dominio angelical. Quiero que usted entienda esto porque usted va a cambiar su forma de orar. Esto le va a ayudar para que usted comience a cambiar su forma de ver y de leer la escritura. Usted no debe solamente orar porque Pablo dijo, tengo lucha contra principados, potestades y gobernadores. Usted debe entender que toda la escritura que es inspirada por Dios, que es útil para redarguir y para enseñar, sujeta lo angelical. Y si sujeta lo angelical, sujeta lo eterno. Y si sujeta lo eterno, también puedes traer de lo eterno realidades a lo físico. Vuelvo y repito, si tú sujetas lo eterno, puedes traer realidades de lo eterno a lo físico. Abra su entendimiento, le estoy hablando a una iglesia entendida. Mira, estoy soltando esta palabra justamente en un tiempo de Shavuot. ¿Sabes cuándo es Shavuot o Pentecostés? Hoy en la noche. Hoy es una puerta. Hoy, en una fecha como hoy, estaban unánimes, unidos en comunión. Y hoy, un día como hoy, recibió gente bautismo de fuego y poder en su boca. Y les estoy soltando una revelación en un tiempo de una puerta abierta, en un tiempo en el que el Señor le dijo, voy a establecer mi ley en ustedes. O sea, lo angelical, lo eterno va a estar sujeto conforme lo entiendan en sus corazones. Conforme prospere tu alma, conforme tú madures en tu carácter y en tu forma de ser y entiendas la escritura, van a moverse cosas angelicales. Ya no van a ser oraciones carnales, ya no van a ser oraciones almáticas. Va a haber una iglesia que entienda cómo se mueve lo espiritual. Gracias por su entusiasmo. Ahora, hay una palabra que a mí me llama la atención, la vamos a ver en el recorrido, pero la palabra aquí dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. No, la Reina Valera. ¿Por qué pusiste la nueva traducción viviente? Reina Valera. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Para qué dice que fue puesta la ley? Ahí no dice pecado. Ahí no dice iniquidad. ¿Qué dice ahí? Cada palabra que está escrita en la escritura tiene un fundamento, no está escrita al azar. Una cosa es tener pecado, otra cosa es tener iniquidad, que nos acompaña hasta la tercera y cuarta generación y de las generaciones, y otra cosa es transgredir, que no es lo mismo. La palabra transgresión también en la Biblia se la puede conocer como rebelión. ¿Sí? ¿Y qué hubo en los cielos? ¿Qué hubo en los cielos? ¿Contra qué se rebelaron? Sí, pero no fue contra su ley, sino contra él. Ya les voy a explicar. Quiero que, para que se entienda, vamos a ver un video. Rápidamente vamos a ver un video, póngale mucha atención. Apáguenme la luz, todas las luces para que vean el video. Y vamos también a las personas que están en línea a transmitirles. Regáleme un momentito.
Qué pena, hermanos, no les puedo transmitir. Prende nomás la imagen. Préndame la luz, por favor. Ay, Señor, cuando uno quiere que algo... Ok, ahora sí, apágame la luz. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia... Ok, vamos. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente, así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación, y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha. Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y pasha describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab pasha con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no pasha contra alguien, sino que pasha con ellos. O sea, que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós. Él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios.
Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien Pesha con palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro Pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los Pasha, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al Pasha y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esta es la clase de humano que Jesús fue y que es. Y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. Prenda por favor la luz. Se los expliqué en 6 minutos en un video. Creo que el video estuvo claro. Se los voy a colgar otra vez en el grupo, ¿ok? Pero quiero que entiendan lo siguiente. ¿Qué significa entonces transgresión? A ver, de los que vieron el video, ¿qué significa transgresión? Ya, pero ¿qué significa? Ya sabemos que es transgresión, mentira, pero ¿qué significa el pasha o lo que es transgresión? Romper la confianza, romper el vínculo. Hay gente que es fiel pero que no es, ¿cómo se llama la palabra? Leales, esa es la palabra. Sí, hay gente que puede venir a la iglesia y es fiel a los cultos, pero no significa con eso que sea leal a Dios y a su pastor. Punto. Eso significa pasha. ¿Se acuerda que una cosa es que le roben algo a alguien y otra cosa es que tu amigo, sabiendo que te fuiste, se te mete a tu casa y te roba? ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Pasha, transgredió, rebelión. Eso quiere decir que ¿qué fue lo que hizo Satanás? Rompió la confianza de su creador. Porque él no tenía en sí una ley que lo atara. Fue una creación que fue instruida en los diseños celestiales que Dios estableció como principios, pero no se le impuso, porque tenía que ser algo genuino. ¿Sí? Cuando él rompe esta regla, para sujetar lo angelical, para sujetar lo caído, el Señor que tuvo que poner leyes. ¿Se da cuenta que las leyes que están puestas en las Escrituras no son por los hombres? Es por lo angelical. Ahora, ¿qué pasa? Que lo caído, la rebelión caída, vino a reposar en el hombre como forma de iniquidad. La iniquidad, ¿qué hace en nosotros? Rebelión. ¿Por qué? La rebelión constantemente nos hace irnos unos contra otros. ¿Qué es la transgresión? Romper la ley y la confianza. La confianza no solo en Dios, sino inclusive de la persona que está al lado tuyo. ¿Sí se entiende entonces lo que es transgresión? Por eso el Señor le ofende cuando el Señor dice: yo resumo la ley en 2 cosas. Amarás al Señor como tu Dios, a tu Dios como... ¿Cómo es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y la segunda, amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque toda la ley y todo el pacto matrimonial se resume
en que no debemos transgredir, no debemos ser de puñalada trapera, no debemos traicionar, no debemos dañar la confianza. Dígame usted, cuando se comete adulterio, ¿se quiebra o no se quiebra la confianza? Cuando tú le mientes a alguien, ¿se quiebra o no se quiebra la confianza? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces, préndame la luz de acá. Entonces, quiero que entienda, y hoy le estoy mostrando que el pacto matrimonial que hizo con su pueblo fue a causa de lo que aconteció en los cielos, y el Señor estableció la ley en la tierra. ¿Para qué? Para que el hombre se sujetase. La primera ley o el primer pacto no fue algo, fue un parche. Fue un parche. ¿Por qué? Porque esta ley no habitaba en el corazón. Hoy habita en el corazón, por lo tanto nadie tiene excusa. ¿Sí? ¿Se salió? Hijito, por favor, reaccione, deje de compartir. Ahí, busca la Biblia. Ok. Para los que están en línea, ya se nos vieron todas las cosas en la computadora, pero bueno, lo importante es que la idea se entienda. Romanos 4:15. Romanos 4:15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Dónde se aplica la ley? A través de la fe. Cuando nosotros tenemos fe y entendemos la obra de Jesucristo, nos hacemos parte de Él. Y la ley tiene que ser escudriñada, entendida, discernida. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué cosa? Llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces fue la fe la que desarrolló y la que quitó toda incredulidad. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fe es esta? Sino la fe en su palabra. ¿Qué fue lo que transgredió Lucero? Su palabra. Y no hablando solo de la Biblia. Cuando él fue creado, se le fue entregado todo. Y él le dijo, lo único que yo necesito es que tú no traiciones mi confianza. Esa fue su palabra. ¿Qué hizo Satanás o qué hizo Luzbel? Traicionó su confianza, transgredió. Y a causa de esta transgresión nació en él maldad, que se conoce como iniquidad. Y esto lo llevó a pecar. ¿Cuál fue el fruto de pecado? Irse y tomar un lugar que no le pertenecía. Ese fue el fruto. ¿Dónde nació todo? Cuando transgredió. ¿Cómo? Perdiendo la confianza en Dios, de Dios. Segundo, entrando la maldad en él, que es la iniquidad. Y tercero, manifestando las obras de pecado. Y no solo eso, contaminando a otros. Contaminando a otros. ¿Ok? Entonces, sin ley no hay transgresión. La vida de Abraham le fue contada como fe y como justicia. Y es tan tremendo porque ¿cuál fue tan grande la fe de Abraham? Que Abraham, sin tener ley, miren, ¿cuándo ingresa la ley? Con Moisés. Moisés fue el bisnieto de Abraham. O bueno, de esa línea, si me hago entender. Y Abraham, con el entendimiento que no tenía, que solamente con la palabra que había dicho Dios de que lo iba a prosperar y a hacer grande, dice que él dio, ¿de qué cosa? De todo lo que él venció de los reyes, dio el diezmo. Y el diezmo no era algo que estaba en la ley. Por eso es que a Abraham se le contó todas estas obras que él hizo de justicia. ¿Por qué? Porque nacieron de un corazón íntegro. Nacieron de un corazón, hubieron tres palabras al final del video, que era la integridad, la honradez y la sensatez, si mal no me equivoco. ¿Verdad? ¿Ah? Integridad.
Fidelidad, honradez, integridad. ¿Y qué es lo que espera el Señor de nosotros? Eso. Que amemos su ley. ¿Sí? Pero la Escritura es un libro eterno. Y esta ley, aunque la tenemos aquí escrita, no es algo que apareció aquí en la tierra. Es algo que el Señor estableció. Y fue dada a Moisés por medio de ¿qué? De ángeles. ¿Qué sujeta entonces la ley? Lo angelical. Cuando sujeta lo angelical caído y sujeta también lo angelical del cielo. Eso quiere decir que si tú conoces la Escritura y luchas con ella, tú vas a pelear tu salud, tú vas a pelear tus finanzas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que el Señor ya estableció desde el principio. Pero esto requiere gente que esté dispuesto a ir un pasito más allá, a que no se conforme, es que yo no veo resultado en esto y se queda cómodo. Porque esto es una lucha de valientes de todo el tiempo y todo de los siglos por los siglos. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan, aquellos que están dispuestos a ir más allá. Amén. Yo no puedo conformarme con lo que ya sé. Debo ser entrenado. Debo manifestar lo eterno y conocer lo eterno para conocer mi identidad. Si yo no me preparo en lo eterno y no busco lo eterno, va a ser muy difícil que yo comience a tener victorias. Diga conmigo, Señor, adereza mesa delante de mí. Dile, Señor, enséñame. Dile, enséñame. Porque si Él adereza, es un buen cocinero. Dile, Señor, enséñame a tener los ingredientes de este mundo espiritual. Porque tú eres un excelente combinando sabores, olores, colores. Por esa razón estás tú ahí. Escúchame, por esa razón estás ahí, por esa razón tienes ese color de cabello, por esa razón tienes esa estatura, porque eres un color perfecto delante de Dios. Y si los de afuera te dicen que eso no vale, tú no conoces quién eres en Dios, porque eres muy valioso para Dios. Si tienes un mechón con canas, el Señor colocó ese pincel. De repente te la quieres tapar, pero es un pincel que dejó el Señor allí. Y es un detalle tan especial porque solo tú lo tienes. Y a ti no te gusta y el Señor te lo dio. Diga conmigo, la palabra es eterna. Hebreos 2:2. Vamos al verso 25, verso 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. ¿Por qué fue entregado? Fue entregado aquí a causa, dice, del pecado y de la iniquidad. ¿Por qué fue entregado el Señor Jesucristo? ¿Dice aquí pecado o iniquidad o qué dice? Eso quiere decir que fue crucificado a causa de nuestras transgresiones. ¿Cómo podríamos cambiar la forma en la que se lee ahí con lo que leímos que era una transgresión? ¿A causa de qué? A causa de nuestra deslealtad, a causa de que no tenemos en nosotros mismos la capacidad de poder sostener una relación, a veces con nuestra propia familia, peor aún con Dios. ¿Sí? ¿Seguimos? Hebreos 2:2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿por medio de quién fue esa palabra dicha? Ustedes tienen que, miren, ¿saben qué? Es algo tremendo. El Señor les está hablando esta noche de ángeles. ¿Por qué les está hablando de ángeles? ¿Será que alguno de ustedes desconoce que tiene ángeles que están a sus lados caminando? ¿Será que alguno de ustedes ya le dijo, Señor, los ángeles que tengo asignados, Señor, que se manifiesten y comiencen a trabajar? ¿Será que usted le dice, Señor, muéstrame el designio que tienes, Señor, con tus ángeles en mi casa? ¿Cuál es el versículo de mi casa que me hable a mi corazón, Señor? Manda a tus ángeles que me susurren para yo saber dónde tengo que trabajar. Interesante. Semana de ángeles, ¿ah? Mira lo que está diciendo el Señor, es eterno. ¿Sí me entiendes? Diga conmigo, es un año de visitación angelical.
Dígale, la palabra es una instrucción dada por Dios. ¿Por medio de quién? De sus ángeles. Entonces la palabra, en resumen, la palabra es un texto que está en tu mano hecho en la tierra. No, ¿de dónde viene? Del cielo. Dada por Dios, ¿por medio de quién? De ángeles. ¿A quién? A Moisés. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Y cómo se lo dio? En forma de 10 mandamientos que implantaron un pacto matrimonial con su pueblo. Vino a su pueblo no le recibió. Y él como que dijo, yo estoy de bodas. Y mientras están de bodas, con los que están de bodas no ayunan, comen. ¿Sí o no? Pero como lo rechazaron, ¿qué pasó con el marido? Murió. Luego resucitó. Y cuando resucitó dijo, vayan al aposento alto y esperen al novio. Como las 10 vírgenes sensatas y las insensatas. Tengan que tener sus lámparas encendidas para que cuando yo venga y cierre la puerta, ya no pueda entrar quien no tiene una lámpara bien prendida. ¿Y qué le dijo? Cuando estén allá voy a llegar y voy a poner sobre ustedes la promesa que hice, el pacto del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzó a ser una iglesia llena de poder, entendida en la revelación del Señor. Tal revelación fue tal potente que Esteban, hablando a los mismos fariseos, se abrió el cielo mientras estaba siendo apedreado y les dijo, ustedes no fueron capaces de ver al Cristo glorificado, no fueron capaces de ver la palabra eterna, sino que la rechazaron, y a causa de sus padres y de la iniquidad y de las transgresiones que aún teniendo la ley no la pusieron en práctica, no la atesoraron en su corazón y no reconocen al que vino. Pero aquellos que tienen esa luz, aquellos que les resplandece, aun cuando están siendo apedreados, aun cuando están siendo vituperados, aun cuando están siendo golpeados por enfermedad, aun cuando están golpeados por situaciones complicadas, aún todavía siguen viendo el cielo abierto y diciéndole, yo creo en tus promesas, porque aunque mi vida se acabe, no se va a acabar. ¿Por qué? Porque yo soy eterno y tengo la palabra eterna, tengo el Olam de mi lado y en mis manos, y tengo la capacidad de vencer. ¿Qué impide vencer? Las emociones, los pensamientos, el que no te crees capaz, el que no lo ves posible. Eso se llama falta de fe. Y no estás solo. Tienes ángeles que te acompañan. ¿Cuántos han orado para que los ángeles se le manifiesten? Yo sí. Deberían empezar a hacerlo. Denle un aplauso al Señor. De hecho, en el verso 1 de este versículo, y con ese finalizo, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice el verso 1. Debemos poner atención. ¿Por qué? Porque las cosas que hemos oído nos van a servir para no deslizarnos. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Cómo? Con señales, con prodigios, con milagros, con repartimientos del Espíritu según su voluntad. Aquí hay un detalle importante. Dice en el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo les he enseñado que la salvación no es un evento único. La salvación no es un evento único. No porque acepté al Señor Jesucristo ya soy salvo. La salvación requiere procesos. Porque tus finanzas requieren salvación, tu familia requiere salvación, tu salud requiere salvación. Por esa razón nosotros no debemos descuidar. Por esa razón nosotros no debemos aflojar. Y lo digo como persona, llega un momento que a veces yo quiero aflojar, pero entiendo que mis fuerzas tienen que ser renovadas en Él y en la palabra eterna. Y yo no puedo desmayar, no puedo descansar. Y lo más importante, y con esto quiero cerrar, transgresión quiere decir romper un contrato de relación. ¿Qué significa transgresión? Romper un contrato de relación. Así que todos los que aquí tengan un contrato de relación roto, vuélvalo a establecer. Y no deje pasar mucho tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque un contrato roto
trae como consecuencia una puerta abierta y esa puerta abierta trae juicios. Aquel que mentía, no mienta más. Aquel que hacía cosas ocultito y que nadie lo veía, no lo haga más. ¿Aquí? Aquel que no ha cerrado puertas, ciérralas. Señor, ¿por qué no me bendices? Y el Señor te dice, porque tienes puertas abiertas. Ya la pastora me está regañando. Vamos a preparar la comida espiritual que tenemos esta noche. ¿Cuántos quieren tomar deseo eterno? No sé si se entendió lo que traté de transmitir. La palabra que usted tiene no es una palabra física solamente, es una palabra espiritual. ¿Dónde nació? No nació aquí en la tierra, nació en los cielos. ¿Y fue dada por quién? Por ángeles. ¿A quién? A Moisés. Y trajo como resultado un pacto que su pueblo no supo tener porque era una obra externa. Tenían que sacrificar animales y un montón de cosas. Pero todo lo que está escrito ahí tiene cumplimiento hasta hoy. Por eso le enseñé que hay puertas eternas. Y esto lo he enseñado por mucho tiempo. A veces, le voy a ser sincero algo, hermano. Le voy a ser bien sincero. A veces ustedes tienen aquí una revelación de la palabra de Dios muy tremenda, que yo sé que en otros lados no la tienen. Y lo que me preocupa es qué están haciendo con eso que están recibiendo. ¿Cuántos están realmente buscando lo eterno para que se manifieste de manera física? Y eso le preguntaba al Señor, Señor, mira, qué bonito, porque tienes tanta misericordia que nos enseñas cosas nuevas. Porque esto es nuevo, hermano. Esto no es algo que usted lo encuentre en cualquier prédica. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Y te lo dice el Señor así, ¿qué estás haciendo con el pacto que estoy renovando contigo? ¿Acaso no es la misma transgresión que romper una relación? ¿Y estás rompiendo los pactos que estoy poniendo contigo? ¿Estás rompiendo las promesas que estoy poniendo contigo? De repente tu casa tiene visitaciones espirituales que no son necesariamente de Dios. Y tú puedes sujetar todo eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Primero con fe y segundo, metiéndote en este libro eterno. Les he leído versículos. ¿Sí o no? No me he inventado las cosas, está en la Biblia. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Se recuerdan la historia que decía ahí de Labán? Que dice que el suegro lo fue a buscar porque se le robó las estatuas y le trató de buscar y no le halló por ningún lado. ¿Y quién se había robado las estatuas? La propia hija se las había llevado. Pero sin embargo, Jacob le dijo, ¿por qué vienes a buscarme con hombres de guerra y a maltratarme aquí de algo que yo no he hecho, de algo que no he transgredido? ¿Ok? Entonces, pienso que como iglesia deberíamos amar un poquito más esa escritura que está allí, meternos en tiempos más profundos, ¿sí? ¿Ok? Van a repartir la copa y la copa se les va a repartir ¿de qué manera? Para que esta palabra eterna se manifieste en ustedes, comida y bebida espiritual. Diga conmigo, comida y bebida espiritual. Diga, Señor, voy a cuidar cómo hablo, voy a cuidar qué canciones escucho, voy a cerrar puertas que no he cerrado antes, cerrar relaciones que no he cerrado antes y concretar relaciones que no han concretado antes. Dígale, voy a hacerlo. Amén. No sé cómo explicarles esta otra parte, porque todo lo que opera en el mundo espiritual, que tiene un área legal, trae un juicio. Y como trae un juicio, trae un guardián espiritual. ¿Ok? Todo lo que es ilegal
Diga conmigo, todo lo que es ilegal trae un guardián espiritual. ¿Cómo puedo liberarme de ese guardián espiritual? ¿Cómo cree usted que se puede uno liberar de ese guardián espiritual o de ese guardia espiritual? Maida, ¿cómo crees tú que te puedes liberar de eso? O sí, en parte, pero ¿cómo? ¿Cuál debería ser el recurso que tenemos nosotros para liberarnos de ese guardián espiritual? No. La oración pues te conecta con Dios, pero eso no te libera del demonio como tal o de la entidad espiritual. ¿Ah? ¿Cómo eres leal? ¿Cómo eres leal? De acuerdo, la respuesta está bien, pero ¿cómo eres leal? Obedeciendo. Y si no estabas obedeciendo, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? No. Ponernos a cuentas, ¿qué otra palabra? Arrepentirse. El secreto que tiene el cristiano para salir de todo guardián espiritual y de toda ruina es, dice, arrepiéntete, mira y busca dónde caíste. Eso lo dice Apocalipsis, cuando le habla el Señor al ángel de la iglesia. Le dice, arrepiéntete y mira dónde caíste. Ve y compra oro, ve y renueva tus vestiduras. Entonces, el secreto para poder nosotros caminar en áreas de luz, espérame, en áreas de luz, tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Cómo funciona el arrepentimiento? Señor, perdóname por mis pecados y mis ofensas. No solamente así. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser lo práctico? ¿Cómo es el arrepentimiento genuino? A ver, chicos, desarrollen. ¿Cómo es el arrepentimiento genuino? Pero ¿cómo? Deben un ejemplo. Ya, exacto, pero ¿cómo? Estás muy bien tu respuesta, pero ¿cómo? Señor, me arrepiento de mis pecados, pero sigo insultando. Eso no es arrepentimiento. No hay acciones y obras. Tiene que haber un cambio. Si tengo una puerta abierta, y lo digo con mucho respeto, por favor, debo decir los ejemplos porque son los más prácticos, ¿ok? Si, por ejemplo, yo tengo puertas abiertas y tengo con mi pareja viviendo unión libre y no me caso, ¿qué significa? Es una puerta, o sea, Señor, me arrepiento, bendíceme. El Señor no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay una puerta de ilegalidad. Por favor, no estoy acusando a nadie, les estoy dando ejemplos. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Señor, sé que hay cosas que no puedo cambiar, que van a ser progresivas. Dame un tiempo, Señor. Voy a marcar a tal fecha, tal temporada y voy a trabajar, Señor. Y voy a evaluarme de esta manera hasta que ver que voy superando eso. Y cuando voy superando eso, voy cerrando esa puerta, las cosas comienzan a cambiar. Eso es la parte práctica. La palabra es eterna. ¿Ok? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, me moría de la rabia por cualquier cosa, ¿qué debo hacer? Ya no morirme tanto de la rabia, ir relajando, a ver, no, esto no debe ser así, debo cambiar mi mente, debo ir transformándome. Toda la vida reacciono así, eso no está bien, debo cambiar yo. Ya no son las personas, soy yo. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? A trabajar en el área de mi carácter. Entonces, ya no solamente, Señor, perdóname, Señor, mírame cómo me ultrajan. No, decido ser diferente. Eso es arrepentimiento. Amén. Y el Señor está convocando a su iglesia en esta noche para que tenga un corazón de arrepentimiento. Reconozca dónde ha caído y dónde debe trabajarlo. Y que esta cena que usted tome en esta noche sea para eso, para que usted tenga convicción y se una a lo eterno. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley espiritual que opera para los que roban. Hay una línea espiritual que opera para los que engañan. Hay una línea espiritual que opera para los que hacen injusticia. Y nadie puede escapar de eso. Porque ni los ángeles que estuvieron en la presencia de Dios pudieron escapar de ese juicio. ¿Cuánto más nosotros? Lo bueno es que abogado tenemos. Pero quiero que lo entienda. Hay cosas que usted ya no puede manosear para la estatura que usted tiene en la fe.
Hay cosas que usted no puede escuchar para las cosas que usted tiene en su fe. Hay conversaciones que usted no puede tener a causa del nivel de fe que usted maneja. Porque si usted sigue en eso, nunca va a tener prosperidad. Y usted puede matarse orando 24 horas, 7 días, pidiendo que el Señor lo bendiga. Pero si no hay un cambio genuino, lo angelical se manifiesta. Y lo angelical no solo es lo que viene del cielo, también es lo infernal. Por eso la palabra es eterna. ¿Sí se entendió? Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este pan. A Elías le dieron de comer los ángeles. A tus profetas le dieron de comer los ángeles. Algunos fueron dulces al paladar y fueron amargos al vientre. Le dijiste a los profetas que comiesen de tu libro, porque tus palabras y tus diseños no son de esta tierra, son eternos. Y al hombre le es difícil entenderlo. Y te ruego, Señor, que este pan y este vino, que esta comida espiritual que esté presente esta noche, nos libere y nos haga entender que necesitamos llegar a una condición de arrepentimiento. Señor, ¿de qué? Pero si yo te busco, te ofrendo. Señor, haznos ver inclusive lo que no podemos ver. Que nuestros ojos se abran. Que podamos entrar. Mira, empieza Shavuot, el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo en el que tú le entregaste la promesa a tu pueblo. Y no queremos entrar en este nuevo tiempo sin tener ese entendimiento. Porque se abre una temporada y viene un centinela. Eso quiere decir que hay un cambio de guardia espiritual. Señor, haznos receptivos a lo que viene, para que no entremos en descrédito, para que el ángel que se asigna en esta fecha sea un ángel que podamos escuchar y que tengamos los recursos para sostenernos hasta septiembre, porque ahí se abre otra puerta. Dígale, Señor, enséñanos a tener entendimiento espiritual y entendimiento de lo angelical. Enséñanos a que se suelten los ángeles familiares. Suelta los ángeles de las familias que estuvieron retenidos. Y si esos ángeles se han pervertido, Señor, cámbialos, transfórmalos. Cámbiale los ángeles a mis hermanos. Cámbiales, Señor. Levante su mano y diga, Señor, yo oro para que sean cambiados mis ángeles. Los ángeles asignados que he tenido, dígale, deben ser removidos, deben ser cambiados, porque entra una nueva temporada. Que los cielos y la tierra escuchen esta palabra y este entendimiento. Señor, y este pan que comemos no sea un pan terrenal, sino sea un pan celestial. Un pan que así como tiene su forma, que tiene la forma de un anillo, que no tiene ni principio ni fin, se haga un pacto en nosotros. Y que sea partido en el cuerpo para que seamos edificados en ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Préstame un ratito. Cojan un pedacito, vayas dándoles un pedacito. Rompe un pedacito, mucho está. Todavía no lo coman, pásenlo, todavía no lo coman. ¿Qué pasó? A los que están en línea, ojalá tengan en su casa pan y vino, que es lo que estamos haciendo ahora. Mire, le digo algo, no sienta vergüenza con el pan y el vino.
Amén. El pan y el vino es justamente para traernos eso, libertad. ¿Sí? Si quiere hacer una promesa con Dios, hágale. Señor, mira, te pongo tal fecha, hasta tal fecha sé que esto lo voy a solucionar. Y tenga esa promesa con Dios. Mientras usted tiene con esa promesa con Dios y la cumple, no va a estar en problemas. Así que puede tomar libremente la cena. Falto yo. Me olvidé de coger mi pedazo. Falta. Levante su copa, levante su pan y diga: Señor, tomamos y somos parte del cuerpo de Cristo, tanto niños, grandes, tanto jóvenes como adultos, y nos hacemos uno solo contigo. Dígale: Señor, visítanos en nuestros sueños, transfórmanos, bautízanos con tu Santo Espíritu, danos experiencias, enséñanos a tener tiempo contigo, así como tenemos tiempo con esta vida. Enséñanos a estar transformados por tu presencia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar. Asimismo, aquellos que hayan traído sus ofrendas para bendecir la casa, para bendecir este lugar, el alfolí está abierto. Pueden hacerlo con libertad. De hecho, yo les he enseñado que cuando el Señor les suelte una palabra y usted sienta que el Señor le está hablando, es el momento correcto para ofrendar. Pero, les digo, el alfolí está abierto, puede hacerlo con libertad, acérquese, ¿sí? Normalmente uno debería ofrendar cuando el Señor está hablando exactamente una palabra. Usted debería pararse sin decirle y ofrendar. Todavía nos falta desarrollar eso, pero está abierto el alfolí, hágalo con libertad. Presente su ofrenda, presente su diezmo, presente lo que Dios le haya bendecido. Amén. Padre, oro por los ofrendadores. Oro, Señor, porque tú siempre bendices y das. Y das no en pobreza, sino en abundancia. Y queremos honrarte también de esa manera, Señor. Declaramos, recuerde lo que le dije. Cada vez que el pueblo se presentaba, nunca iba con las manos vacías. Traten lo posible de que siempre usted separe algo especial para el Señor. Y cuando usted llegue a la casa, bríndele de esa manera conforme le haya bendecido. No se trata de la cantidad, se trata de su corazón. Amén. Conforme el Señor le haya bendecido. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor amado. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu presencia. Póngase sobre sus pies, que es la última, ya nos vamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro por cada uno de ellos, Señor. Así como fue transmitida esta palabra, que sea de provecho y de vida a su vida espiritual. Señor, aliméntanos, sánanos. Dígale, con esta cena, sánanos, libértanos. Señor, que cuando tengan una experiencia contigo y cuando estén orando, puedan inclusive ser llenos del Espíritu. Señor, oro para que sean llenos del Espíritu y para que puedan, Señor, tener libertad en ti. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Acompáñanos y llévanos en tu luz. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Estamos despedidos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por favor, le ruego, tome esta palabra como una palabra de bendición, nunca como una palabra de destrucción. ¿Sí? Tómela y llénese de él. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido de los que están en línea. Bendigo a Mari y a Carrie. Es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Dios los bendiga.